Ahí sí. Ya, bueno, les decía que estoy muy contento de poder participar con ustedes y de un tema que es bien particular, un tema que en nuestro país es bastante frecuente, si bien ha disminuido últimamente, pero tiene una incidencia muy alta, y, y que acá en esta presentación vamos a imbricar el cáncer con la cirugía mini-invasiva, que es otro de mis pasiones en cirugía hepatobiliar. Así que espero que les guste. Vamos a tratar de hacer una charla no muy larga, de manera de tener eh, tiempo para comentarios y todas las preguntas que quieran hacer. Eh, bueno, siempre hay que partir con una pequeña introducción. Este es un cáncer en general raro en Norteamérica. La incidencia es bastante baja, 1,3 por 100.000, pero en Chile, como ven ustedes ahí, es de 35 por 100.000 habitantes, con una mortalidad, sobre todo en mujeres, que es mucho más frecuente que en hombres, de 27 por 100.000. Lamentablemente, la mayoría de los casos se diagnostican en fases muy avanzadas, por lo que su mortalidad es muy alta. Y hasta ahora, solamente la cirugía ha demostrado, en casos no tan avanzados, ser curativa. Esta curva es bastante interesante para que vean ustedes cómo Chile, en esto sí, somos campeones mundiales en lo único, no como Argentina, que es campeón mundial en varias cosas. Pero vean cómo hay zonas de Chile, como la ciudad de Valdivia, al sur, que tiene una incidencia casi de 30 por 100.000, 27, muy por arriba de todo el resto de los países, incluso países de alta incidencia de cáncer de vesícula, como puede ser la India, Perú, y bueno, muy por debajo están los países europeos. En hombres ocurre lo mismo, menos que en mujeres, pero también en esta zona del sur, en Valdivia, la incidencia es muy alta. Vean ustedes, por ejemplo, Argentina, acá está al final, Bahía Blanca, una incidencia bastante baja. Yo sé que en Argentina hay lugares que tienen más incidencia, entiendo que Tucumán es uno de ellos, eso lo vamos a discutir después. Y este gráfico es interesante también porque fíjense acá en mujeres, estas son tasas chilenas, el cáncer de vesícula solía ser el primero en frecuencia, ahora es el segundo después del cáncer de mama, como es en todas partes. El cáncer de mama es el primero de los cánceres en mujeres, y después le sigue el de vesícula. Pero lo más interesante acá, si se fijan en la barra roja, es la letalidad de este cáncer vesicular, porque vean como el cáncer de mama es mucho más frecuente, pero la letalidad es baja. Y comparen el de cáncer de vesícula y la gran letalidad que tiene, es decir, prácticamente los casos que se diagnostican, muchos de ellos fallecen. ¿Y por qué es esto en Chile? Bueno, como les decía, hay una zona al sur de Santiago, es la zona de Temuco, de Valdivia, por acá, que tiene la mayor incidencia, y es esa justamente la zona donde está la mayor población indígena de nuestro país, de los araucanos, y se han hecho múltiples estudios al respecto, y esa población tiene una incidencia de colelitiasis, de cálculo en la vesícula, muy, muy elevada. Prácticamente la mitad de las mujeres de esa zona, con origen mapuche, indígena, tienen colelitiasis, y sabemos que la colelitiasis es uno de los principales factores de cáncer. De hecho, los cánceres de vesícula que vemos en general en Latinoamérica, el 98-99% tienen asociado colelitiasis, a diferencia del cáncer de vesícula asiático, que solo la mitad de ellos viene con cálculos en la vesícula. Entonces, como esta charla es más bien del cáncer de vesícula incidental, eh, la incidencia de este cáncer varía 1 a 6%, la colestectomía electiva, esto en Chile, en otros países bastante más bajo. Y afortunadamente, cuando es incidental, aclaremos el concepto de incidental, es una paciente o paciente que se opera de la vesícula por cualquier cosa, por síntoma o por hallazgo con el litiasis, no hay ninguna sospecha, y el patólogo a los 10, a los 15 días llega con la biopsia diciendo que en la pieza operatoria encontró un cáncer de vesícula. Ese es el concepto de cáncer de vesícula incidental, es decir, aquel que no lo diagnosticamos antes de operar la vesícula. Y
y el cáncer de vesícula incidental puede ser tan precoz como un T1A, es decir, solo la mucosa de la vesícula, un T1B que involucra la muscular, el T2, la subserosa, o avanzados incluso serosa y más allá. Así que acá me quiero detener un poquito. Yo sé que ustedes quieren ver mini-invasivo y cirugía, pero es importante algunos conceptos que yo creo que han cambiado paradigmas acá en cáncer de vesícula, que son relativamente nuevos, y que pueden explicar algunos de los factores de por qué este cáncer tiene una mortalidad tan alta, incluso diagnosticado en estadios tempranos. Y es muy importante que cuando ustedes tengan un cáncer de vesícula incidental, es decir, cuando el patólogo les dice: doctor, la paciente que operó hace 2 semanas tiene un cáncer de vesícula, ustedes tienen que pedirle algunas respuestas importantes. ¿Dónde está el cáncer? ¿Qué profundidad tiene? Y esto que sale acá, que son los senos de Rokitansky-Achov. Esto es muy importante. El patólogo tiene que ser capaz de identificar estos senos, que son unos divertículos, vamos a verlo en una foto, de la mucosa de la vesícula, que puede atravesar la capa muscular y llegar hasta incluso la subserosa. Entonces, ¿qué pasa? Que si el cáncer está dentro de estos divertículos, ya no va a ser tan inicial, sino que al atravesar todas las capas va a ser, en vez de un T1, puede llegar a ser hasta un T3. Así que eso es un informe que le vamos a pedir al patólogo, ya que influye directamente en la sobrevida. Tenemos que, bueno, el 33% son lesiones avanzadas, 70% incipientes inaparentes, el mapeo tiene que ser completo, hay que pedirle si es que está el ganglio cístico, y lo otro muy importante, lo que ustedes ven acá en el T2, que también es un concepto nuevo, lo vamos a ver un poco más adelante. El T2 ya no se habla de T2 a secas como antes, el T2 recuerden que es el subseroso, que es probablemente el tumor que mejor beneficio tiene la cirugía. El subseroso se ha visto que con cirugía, me refiero a la cirugía después de la colestectomía, la cirugía radical, es donde más cambia la sobrevida. Pero el T2 ya no es T2 solo, ahora hay un T2A, que es aquel que está en relación a la serosa libre de la vesícula, o sea, hacia el peritoneo, y el T2B, que es aquel que está hacia el lecho hepático, y vamos a ver después que el pronóstico cambia bastante. Esto es lo que le tienen que pedir al patólogo, un mapeo completo de la vesícula. Yo no sé, me están escuchando bien, ¿cierto? ¿Está bien todo? Bueno, ¿continúo? ¿Mario? Todo perfecto, todo bien, todo Ya, perfecto. listo, sigo. Este es un mapeo completo de la vesícula, que es lo que no todos los patólogos lamentablemente realizan, pero es lo que uno tiene que pedir. Y la presencia de estos senos, que les decía yo, de Rokitansky-Achov, que son estas verdaderas invaginaciones o divertículos de la mucosa vesicular hacia capas más profundas. O sea, si yo tengo un cáncer acá, por ejemplo, ya no es un T1, un T1A. El T1A es solamente mucosa, que debiera tener 100% sobrevida con la pura colestectomía, pero no la tiene. Cuando uno ve gráficos de sobrevida global de T1A, la sobrevida no es 100%, es 90, 85. ¿Qué está pasando? Y puede ser esto, que si el cáncer está en la mucosa, o sea, T1A, pero atraviesa, como acá, la muscular, este es un paciente que tiene riesgo de diseminación más profunda y por lo tanto, tal vez, que algo que todavía no está consensuado, pero acá tal vez, y yo puede que le esté diciendo un sacrilegio ahora, pero vayan pensando en que un paciente que tiene esto positivo, y este 1A, es decir, un cáncer mucoso, incipiente, incidental, puede ser candidato a cirugía radical también. Como les decía, el T1A no es 100%, ¿y cuáles son las causas? Bueno, es fundamentalmente error en el análisis histológico, es decir, una subetapificación, y el riesgo de los senos de Rokitansky-Achov. Así que tal vez deberíamos ya ir planteando cirugía radical en T1A. Ahora, no todos los T1A, los que el patólogo nos demuestra
senos de Rokitansky-Achov con tumor. Vean ustedes acá estos trabajos ya desde el 2013, cómo se ve que la sobrevida en pacientes T1A con senos negativos es prácticamente 100%, pero si está comprometido baja hasta 60%. O sea, un cáncer incidental, mucoso, incipiente, 60% sobrevida, es muy malo, dejándolo, digamos, con la pura colecistectomía. Bueno, cuando ya es un T1B, es decir, compromiso muscular, la cosa cambia también, la sobrevida, ustedes saben que es peor, pero acá, cuando uno hace cirugía radical, en la línea verde acá arriba, mejora. Este es un T1B muscular, con la pura colecistectomía, vean la sobrevida, alrededor del 50%, con colecistectomía más linfadenectomía, intermedio, pero con cirugía radical, es decir, lecho hepático, linfadenectomía, la sobrevida mejora mucho. Y lo otro que tienen que tener en cuenta, que les puse acá, aparte del informe histológico, tienen que ir a donde el cirujano que le está derivando el paciente, el que operó la vesícula, ¿cierto? Porque supongo que un cirujano general de cualquier provincia, en Argentina, en Chile, y los llamó, les dijo, yo operé una vesícula por la laparoscopía, y salió un cáncer, y se lo mando, doctor, usted que es cirujano patobiliar, para que lo trate. Y yo tengo que preguntarle al cirujano, muy bien, ¿qué incidentes hubo en la cirugía? Es muy importante, porque si él me dice, por ejemplo, que la vesícula la sacó sin bolsa, no protegió el ombligo, a lo mejor ese paciente es candidato a resecar los puertos. O si me dice, doctor, se me rompió la vesícula, no es menor. Si se rompió la vesícula, lo que se llama el spillage, o el derrame biliar, hay trabajos nuevos, este es uno del Annals, que es una revista muy buena, de alto impacto en cirugía, del 2019, que demuestra lo que ya todos más o menos sabíamos, sospechábamos, que las vesículas que se rompen y tienen cáncer incidental, tienen significativamente mayor riesgo de carcinomatosis. Miren ustedes, un 0,02 de significancia, está bien, son pocos casos, pero da muy significativo el riesgo de carcinomatosis. Entonces eso es algo que hay que preguntar al cirujano que operó la vesícula. Y vean acá el hazard ratio, o sea, el riesgo de enfermedad, de predictor de libre enfermedad, cuando la vesícula se rompió, es incluso más alto, el riesgo de recidiva de enfermedad es más alto que la profundidad de la invasión de la vesícula. Y que por supuesto que la edad y el sexo, que el riesgo es bajo, pero el T, que normalmente se decía que es lo más importante desde el punto de vista factor pronóstico en cáncer de vesícula, pasa a segundo lugar con el bile spillage o el derrame biliar. Y aquí está la sobrevida, y claramente es peor la sobrevida, la línea punteada más abajo. Vean, la sobrevida es bastante menor cuando la vesícula se rompió. Y dos palabras solamente, y quiero poner esto en la mesa porque hoy en día el PET, ustedes saben que tiene varias utilidades en enfermedades oncológicas, en otras no tanto, pero acá en el cáncer de vesícula sí es útil. Yo diría que si ustedes tienen posibilidad de pedir PET, sobre todo un cáncer incidental, tapificarlo con un PET antes, van a ver que va a haber casos que no van a calificar finalmente a cirugía, sobre todo en el compromiso nodal, o a veces extensión del tumor o tumor residual. Acá hay algunos ejemplos de PET, por ejemplo, un ganglio ahí en el mediastino, en un cáncer incidental de vesícula. Este cáncer es muy agresivo, por lo tanto, aunque sea incidental, ya puede haber tenido metástasis, y el PET para eso es muy bueno, un tumor bien metabólico que capta harto en el PET. Acá hay otra imagen del tumor ahí en el lecho y ganglio
intercambio aórtico. Nada más que dos palabras de esto que siempre les digo que tengan ojo, porque existe una entidad que se llama la colestitis santugranulomatosas, que incluso capta el PET, pero que es una enfermedad benigna. Así que ojo con esto cuando vean ustedes una pseudomasa vesicular con incluso PET positivo, pero no hay extensión en ninguna otra parte, es un paciente que hay que operar y a veces se encuentran con algo benigno. Vamos ya entrando más en la cirugía. La pregunta que uno se hace, bueno, ¿cuánto tengo que resecar? Ahora vamos a hablar de la cirugía radical, ¿cierto? De la reoperación en caso de un cáncer de vesícula incidental. Y acá, el cuanto más, voy a mostrarle algunos trabajos, pero lo importante es el R0, porque finalmente esto de la extensión no es tan importante como la biología molecular del tumor. Uno puede hacer grandes hepatectomías, ¿cierto? Pero se ha visto que hepatectomías grandes se asocian, por supuesto, a más morbilidad y no mejora la sobriedad a largo plazo. Versus, por ejemplo, la cuña hepática, lo que vamos a ver ahora en cirugía mini-invasiva, que es extraer el lecho hepático por lo menos 2 centímetros de diámetro, más linfadenectomía, anda bastante parecido. Y las resecciones vasculares, o sea, en general, no se justifican. Acá hay un trabajo donde me tocó participar con autores coreanos, que salió recién publicado en el British Journal de este año, que es interesante porque acá medimos en base a casos nuestros, casos de ellos y otros centros. ¿Qué ocurría con la sobrevida? Por ejemplo, cuando uno hace solo la colestectomía, esto en el paciente T2A, versus la cirugía extendida, y claramente hay una diferencia de sobrevida. Menos diferencia, pero sí la hay cuando es T2B. O sea, el T2B, recuerden que es el que está hacia el lecho hepático, que tiene más mal pronóstico que el T2A, que es hacia el peritoneo. Estos conceptos son nuevos, ojo. Esto cambió recién. Así que ya pueden ver que cuando el tumor está hacia el lecho, el pronóstico no es tan bueno. Ahora, ¿qué pasa si uno hace una hepatectomía más grande, un 4B y 5, es decir, prácticamente 2 segmentos hepáticos, versus la resección de la cuña? La verdad es que no hay cambios en sobrevida, es decir, prácticamente no se justifica una cirugía o una hepatectomía grande para esto, salvo que, bueno, que sea no un incidental, sino un cáncer local con tumor grande y que uno quiera resecarlo R0. Vamos a la cirugía mini-invasiva entonces, ya sabemos cómo vamos a tapificar, lo que le vamos a pedir al patólogo. Lo importante es hablar con el cirujano que operó la vesícula, y ahora que tenemos todo eso, vamos a hacerle una cirugía mini-invasiva. Ustedes saben que la cirugía laparoscópica tiene muchas ventajas, y en cirugía hepatobiliar ha sido el desarrollo un poco más lento, porque, bueno, es más difícil, hay temor del sangrado, etc. Pero en los últimos años también ha tenido un crecimiento exponencial, y ya los trabajos han demostrado que los resultados oncológicos son al menos similares, si no mejores, incluso que la cirugía abierta. Bueno, esta diapositiva se me quedó un poco atrás, pero es para recalcarle esta idea nueva. Este trabajo salió publicado en 2015, pero ahora último nomás cambió la clasificación en la JCC, la clasificación del T2 en un T2A y T2B según si el tumor está hacia el lecho hepático o hacia la serosa. Y esto para demostrar que la sobrevida no es la misma. Cuando hay un T2A hacia el peritoneo, la sobrevida es bastante buena, incluso con cirugía, pero cuando es T2B, la verdad es que la sobrevida cae bastante, y aquí hay que ya pensar en tratamiento de ayudantes, etc.
Vamos entonces, esto es un poco lo mismo también, la cirugía, este es un trabajo interesante que publicamos en la HPV el año pasado, en 2018 en realidad, eh, que muestra en el T2B, en este tumor que está comprometido al lado hepático, cómo cuando, esto es muy interesante, cuando es incidental, acá la línea roja, el pronóstico es más malo que si no es incidental. Eh, Me explico, o sea, si yo tengo un T2B que logro diagnosticarlo antes de la colecistectomía y operarlo, va a ser mejor que aquel que me informan en forma incidental y lo reopero después. Es difícil a veces diagnosticarlo antes, pero los esfuerzos son en mejorar los métodos diagnósticos, porque acá demostramos que en esos casos, cuando el tumor está hacia el hígado, mejor una sola cirugía y no sacar la vesícula primero y después volver a sacar el hígado. Solo eso afecta en estos casos en el T2B, es decir, el tumor que está pegado hacia el lecho hepático. Esto es muy interesante y después vamos a tener tiempo si quieren que lo discutamos. Así que estos pacientes tienen peor sobrevida con cirugía radical y aquí hay que pensar, como les decía, en tratamiento más bien ayudante. Bueno, volvamos a la cirugía laparoscópica, que al principio en cáncer de vesícula, como bueno, en otras neoplasias también, fue un poquito resistida, dado que podía con el neumoperitoneo tener efectos sobre los puertos, diseminar células. Lo mismo se habló mucho para el cáncer de colon cuando partió la laparoscopía, pero eso se ha visto que en realidad es muy dependiente de la técnica quirúrgica. Si uno hace una técnica depurada y evita contaminaciones, derrames, etc., no ocurren esas ramificaciones o diseminaciones. Este es un metaanálisis el más grande que hay en la literatura del 2016 respecto a resecciones laparoscópicas en general, más de 9.000, y ven que las complicaciones comparado con resecciones abiertas son menores, es decir, a favor de la laparoscopía. La pérdida de sangre también es a favor de la laparoscopía. Las resecciones mayores es lo mismo, menos complicaciones y menos pérdidas de sangre. Respecto a transfusiones, más o menos lo mismo, y el tiempo operatorio, que puede ser algo que también alguien cuestione, en el sentido de que, pucha, ¿por qué hacer algo en tantas horas si lo puedo hacer en menos? Hoy en día, con la experiencia en cirugías hepáticas mayores, es decir, más de 3 segmentos, el tiempo operatorio está siendo igual que en la cirugía abierta. Y esto es importante, vean ustedes acá, al lado derecho, cómo no hay diferencia respecto a los márgenes con cirugía abierta, es decir, la seguridad oncológica existe y por supuesto que tienen menos días de hospitalización, ni hablar de la estética, de la laparoscopía. Estos son pacientes nuestros que hemos hecho, este es un donante vivo laparoscópico, esto es una hepatectomía derecha, etcétera, son cicatrices mucho menores con menos complicaciones. Así que la cirugía mini-invasiva también se ha aplicado al cáncer de vesícula, en general hasta T3, subseroso. Hay varios aspectos técnicos que yo se los voy a mostrar más bien con un video, creo que es más entretenido, pero importante que la cirugía laparoscópica para el cáncer de vesícula cumpla los mismos conceptos de la cirugía abierta, es decir, usar ecografía intraoperatoria, buscar metástasis, diseminación, una amplia maniobra de Kocher, buena linfadenectomía y resección del lístico remanente para ver que no esté comprometido, porque eso puede implicar resección de vía biliar, y también la resección del lecho hepático, que acá en general y siguiendo la tendencia de la literatura, estamos haciendo más bien resecciones wedge resection, o sea, resecciones de 2 centímetros de lecho y ya no hacemos más la 4B y 5 hepatectomías más grandes. No hay a la fecha ningún estudio randomizado al respecto,
Son todos estudios retrospectivos de pocos casos, porque esto es una técnica relativamente reciente, pero hasta ahora han demostrado que los resultados son equivalentes en términos de los márgenes, R0, la linfadenectomía, la cantidad de ganglio que uno saca por la paroscopía o abierto y las complicaciones. Acá hay un trabajo, este lo publicamos probablemente los primeros que se hizo en 2013 junto con Brice Gallet, que es un cirujano bien importante francés de la paroscopía, y juntamos casos de los 3 centros, Andrew Gumps de Estados Unidos, y juntamos 15 pacientes que le hicimos resecciones laparoscópicas de cáncer de vesícula, y en todos fueron R0, linfonodo promedio 4, entre 4 y 6 está aceptable para cáncer de vesícula, todos con ecografía. Solo hubo un paciente convertido, un sangrado bastante menor, tiempo operatorio 220, estadía 4 días, no tuvimos reoperaciones, y 2 recurrencias en seguimiento de pacientes que eran T3. Uno de estos pacientes le resecamos la vía biliar. Acá hay una foto donde se está haciendo la anastomosis al hepático común remanente. Vean ustedes la linfadenectomía de todo el pedículo, y aquí está la anastomosis de la vía biliar. En algunos casos se puede hacer por la paroscopía también. Y este caso es más reciente, que lo hicimos con el doctor César Muñoz, que fue fellow nuestro y ahora trabaja en el sur de Chile, en una zona de alta incidencia de cáncer de vesícula. Ha juntado una muy buena experiencia y juntamos sus casos con los nuestros, y lo publicamos en el World Journal 2018, y los resultados son bastante similares. Acá tenemos sobrevida bastante buena, hay un mix de pacientes desde T1B hasta T3, pero lo importante es esto, desde el punto de vista técnico, también nuevamente muy poco sangrado, un poco más de tiempo operatorio, el Pringle solamente en selectivo, 24 minutos, todos R0, y solo 2 pacientes tuvieron morbilidad Clavien-Dindo 2, que fueron una colección que se trató con antibiótico, y un bilioma que se trató con drenaje percutáneo. Vean ustedes la disección ganglionar que fuimos capaces de realizar del pedículo en este trabajo. Lo vamos a ver después en este video. Aquí, este es un video de un cáncer incidental, un T2, de una paciente alrededor de 60 años, que la sometimos a exploración laparoscópica, vimos que no había metástasis, finalmente fue a disección ganglionar. Siempre iniciamos la cirugía, van a ver ustedes en el video, con disección del espacio, hacemos una amplia maniobra Kocher para buscar el espacio intercavo aórtico. Tomamos muestras de ganglio intercavo aórtico, los mandamos a biopsia rápida. Si son negativas, seguimos con la cirugía. Si son positivas, a veces paramos ahí, porque eso ya es una metástasis de distancia. Y después seguimos con la disección ganglionar de todo el grupo retropancreático y del pedículo hepatoduodenal. Resecamos el ganglio el conducto cístico, la arteria, y finalmente el lecho hepático. Ese es el escáner, que la verdad es que no mostraba nada preoperatorio. Esa es la ubicación de los puertos. No puedo comentarlos más. La exploración. Vean ustedes cómo estamos dejando el piplón adherido al lecho, de manera de mantener buenos márgenes. Aquí vamos a movilizar el duodeno con una amplia maniobra de Kocher. Ahí estamos movilizando todas las porciones, por lo menos primera, segunda porción, parte de la tercera porción del duodeno completa, de manera de acceder a lo que ven ustedes acá, que es el espacio intercavo aórtico. Está la aorta, está la cava, y estos ganglios que están entre la aorta y la cava se mandan a rápida. Es solamente un muestreo. Está el páncreas, el duodeno, la aorta y la cava, y si son negativos proseguimos con la cirugía. Estamos abriendo la par flácida y empezamos la disección en la cápsula del páncreas. Este es el páncreas acá abajo. En la cápsula pancreática la abrimos y nos vamos a encontrar con la arteria hepática. Ahí está la gastroduodenal, y vamos sacando todo el tejido linfático adiposo por arriba de la arteria hepática hasta llegar al tronco celíaco, y posteriormente también del pedículo hepatoduodenal, es decir, todos los ganglios del grupo
12 si quieren asimilarlo al cáncer gástrico. Esos ganglios van a biopsias diferidas. Ahí ven ustedes cómo queda la gastrodenal expuesta, la arteria hepática común, la hepática propia arriba, y después de eso nos vamos por la cara anterior de la vía biliar, extrayendo los ganglios pericoleocianos. A veces está el ganglio cístico todavía remanente ahí. Y aquí está el muñón cístico, que cuesta bastante a veces poder liberarlo, se adhiere mucho en los cánceres de vesícula incidentales, se adhiere mucho al lecho hepático y cuesta un poco, pero es importante liberarlo y recortarlo en la llegada al colédoco. Y esto también se manda a veces cuando hay sospecha de biopsia rápida, porque si es positivo hay que seguir con la vía biliar. Ahí ven ustedes la arteria cística, que cuando es posible también la recortamos y la enviamos a biopsia. Ahora vamos a envolver nuestro pedículo para hacer maniobras de Pringle selectiva. Estas son resecciones no anatómicas en el hígado, que en general usamos un poquito más de Pringle que incluso las resecciones anatómicas, que sangran menos cuando uno va por el plano correcto. Y aquí estamos demarcando la porción de hígado que vamos a cortar, que son más o menos entre 2 a 3 centímetros alejados del lecho hepático, como ven ustedes ahí. Ahí está el lecho, fíjense cómo el lecho está con el epiplón adherido para mantener los márgenes. Y la hepatectomía la hacemos como hacemos toda la hepatectomía laparoscópica, usamos mucho bipolar y el armónico y ultrasónico, que en general es suficiente, salvo en planos más profundos. Acá uno tiene que estar atento porque la vena hepática media llega en forma oblicua y el extremo de la vena hepática media habitualmente llega acá al lecho, por lo tanto hay que estar atento para poder coagularla o incluso poner clip de forma separada. Ahí vamos avanzando lentamente, a veces hacemos un poquito de plinking para poder ver mejor la estructura y termina la resección del lecho hepático. Eso va dentro de una bolsa. Anatomía patológica junto con todas las adenopatías que trajimos, junto con el borde del cístico, de la arteria hepática, y ahí vean cómo queda el pedículo completamente desnudo de grasa, de tejido linfoide, el colédoco con la arteria hepática y la vena porta. Y si dejamos un drenaje, cirugía no anatómica, a veces puede haber filtraciones biliares autolimitadas, y con el drenaje ustedes ven ahí que se extrajeron 18 linfonodos, una muy buena disección ganglionar, están todas las piezas pesadas para después comparar también con cirugía abierta. Así que, en resumen, y después atento a todas las preguntas que quieran hacer, la laparoscopía es de gran utilidad en el cáncer de vesícula porque no solamente sirve para resecar el hígado, sino también nos permite hacer un diagnóstico de toda la cavidad abdominal, e incluso hacer cosas paliativas cuando es necesario. Los resultados radicales, los trabajos que mostramos acá, son bastante provisorios, no hay diferencias con la cirugía abierta y más bien muestran ventajas, incluso menos movilidad, pero todavía son series pequeñas y falta, por supuesto, estudios randomizados que no hay. Muchas gracias. Excelente, doctor, muchas gracias por la presentación, la verdad que excelente, muestra que tienen gran experiencia en el tema. Hay varias preguntas en el chat, pero me gustaría, bueno, que el doctor Mosna, que hemos invitado para hacer comentarios, Sí, nos diga qué opina, si quiere hacer alguna pregunta a él. Primero, felicitar al doctor Jarufe, una exposición muy sólida, y felicitarlo a ustedes por la calidad de expositores de este tema. La experiencia creo que es fundamental, y la experiencia que él tiene en una zona como la que él trabaja, y todo, me parece que hace fundamental que el expositor pueda digamos, mostrarnos lo que hace. Yo le quería hacer un par de preguntas al doctor Jarufe. La primera, él mencionó, bueno, la importancia ahora, bueno, que todos conocemos entre el T2A, el T2B, según el lado peritoneal o el lado hepático del tumor. Mencionó también como muy importante si hubo spillage o derramamiento en la cirugía, y
y previa, ¿no? De cuando uno le deriva al paciente. Yo le quería preguntar si a él le cambia en algo el approach y cómo encarar a ese paciente y la técnica del hecho de que sea un 2A, un 2B, si la profundidad de la wedge es, en caso de que sea 2B, es mayor, o tiene el mismo, digamos, la misma técnica para ambos casos. Esa es la pregunta para un lado. Después, ¿cuánto tiempo espera para realizar la segunda intervención? Si tiene algún tiempo que espera o lo opera inmediatamente. Y por último, si tiene alguna experiencia o le da alguna importancia a la quimioterapia neoadyuvante en ese lapso. Bien, respecto a si cambia la conducta en el 2A y 2B, técnicamente no tanto, pero sí hay que tener ojo. O sea, si es un 2B, yo creo que ahí el PET es fundamental, porque puede haber enfermedad residual, sabemos que es de más mal pronóstico. Y en términos de la cirugía, si el patólogo dice que es un 2B, pero microscópico, que no tiene masa, la verdad es que los 2 centímetros de wedge deberá ser suficiente. Así que en ese sentido no cambia mayormente. Respecto al tiempo de la reoperación, después de la colestectomía, ahí también es importante si es 2A o 2B, porque si es 2B tiene que ser lo antes posible. Ojalá los siguientes 15 días o dentro del mes, porque es una enfermedad más mala y puede tener diseminación más rápida. Si no es un 2B, igualmente lo que pedimos es que dentro del mes, porque en todas partes yo creo que la biopsia demora entre 10 o 15 días, no creo que haya ningún lugar que te informe una biopsia antes, sobre todo que estamos pidiendo una biopsia con mucho detalle, como mostré yo ahí, con un mapeo completo, con senos de Rokitansky, Achoff, etc. Así que hay que darle unos 15 días y otros 15 días para entre el PET y la tapificación. Yo creo que el ideal es un mes, salvo que sea un 2B, tal vez apurarlo un poco más. Y la tercera pregunta respecto a la neoadyuvancia, lamentablemente en cáncer de vesícula, hasta ahora no hay nada con neoadyuvancia. Yo diría en ningún cáncer biliar, en el colangiocarcinoma intrahepático, por ejemplo, tampoco. No tenemos una neoadyuvancia como si la tenemos para cáncer de colon metastásico o como para cáncer de páncreas. Así que cuando vemos, esto no es de esta presentación, pero cuando vemos un cáncer de vesícula con masa, es decir, no incidental, un diagnóstico preoperatorio de masa, a veces a uno le encantaría hacer neoadyuvancia, achicarlo y después operarlo, que además va a seleccionar el paciente, nos va a decir este paciente respondió bien, como ocurre en el cáncer de colon. Pero no existe, así que hoy en día cuando yo veo un cáncer de vesícula con masa que se ve resecable, lo resecamos. Y ahí sí que a veces hay que hacer hepatectomías más grandes, a veces hasta hepatectomías extendidas, etc. Bueno, muchísimas gracias, Nicolás. Excelente. Tenemos algunas preguntas en el chat, las voy haciendo para que el doctor Jarufe vea. A ver. El doctor Federico Brahim pregunta si el cirujano hace sistemáticamente colangiografía. ¿Se sobreentiende que en la cirugía hubo derrame biliar? No, yo creo que, a ver, de nuevo, todo depende de la técnica, pero en general el derrame biliar está asociado a ruptura de la vesícula. Es ahí donde Perfecto. está un riesgo de diseminación del tumor, cuando se rompe el tumor. La colangio Bien. no. Bien. Bueno, otra pregunta era linfadenectomía, ¿qué grupo abarca? Creo que eso sería más o menos el video, no sé si quiere especificar algo. La linfadenectomía, ahí hay controversia, hay grupos que dicen que no mandan a biopsia rápida el ganglio intercavo aórtico. Yo en particular en nuestro equipo lo mandamos porque si está positivo, la verdad es que es un paciente M1, es un paciente metastásico. Tener un ganglio intercavo aórtico positivo es lo mismo que tener una metástasis en el pulmón o en el cerebro. O sea, cambia mucho el pronóstico. Así Biopsia que rápida se refiere a intraoperatoria. biopsia, exacto, a eso la Bien, biopsia intraoperatoria. Por eso que bien, yo creo que es importante si uno se va a involucrar en una cirugía grande, partir por el intercavo, enviarlo a biopsia contemporánea, tal vez se entiende mejor,
en el pabellón, y si es positiva paramos. Si es negativa, hay que sacar ese ganglio, que es un muestreo nomás, no es un vaciamiento. Pero después hay que sacar todos los ganglios retropancreáticos, grupo 13, los del peristilo, como mostramos, grupo 12, los de la arteria hepática, y seguirla hasta el tronco celíaco. Perfecto. Diego Agustín dice, en el trabajo de 2018 me pareció ver que a diferencia del T2, en el T3 la sobrevida es mejor en el incidental. De ser así, ¿a qué lo atribuye? No, no sé, no es eso lo que muestra el gráfico. Tal Bien. vez decía del T2B, con compromiso Ajá. hepático, puedes tener un poquito menos sobrevida de algunos T3, pero en general no. Perfecto. Creo que a eso se refería. Sí. ¿Qué cuidados nos recomienda frente a una vesícula en porcelana? Pregunta Carlos Sarra. La vesícula en porcelana es una entidad bien particular porque tiene una incidencia de cáncer bastante alta. Cada vez que vean una vesícula en porcelana, en una ecografía, por ejemplo, yo creo que hay que pedirle un escáner, sí o sí, porque no sería raro encontrarse con masa ahí en el lecho hepático o con adenopatía. La vesícula de porcelana tiene mayor incidencia de cáncer. Ojo, acá me gusta hacer esta salvedad, que hay mucha confusión con la vesícula esclerotrófica, ¿cierto? La esclerotrófica es una vesícula fibrosa, muy pequeña, que ya se operó sola. Muchos dicen que tiene más incidencia de cáncer, eso no es verdad. La vesícula esclerotrófica ya no tiene mucosa, por lo tanto no hace cáncer. Se confunde con cáncer, porque a veces es una masita fibrosa, pero no tiene mayor importancia. De hecho, uno debiera, si está asintomática una vesícula esclerotrófica, no debiera tocarlo. Por lo demás es muy difícil operarla, son botones fibrosos adheridos al pedículo. Pero la vesícula en porcelana hay que siempre ser mal pensado, de que podría tener un cáncer, y hacerlo al menos un escáner, y por supuesto la cirugía, tener todos los cuidados de no romper y de tal vez ir preparado a, si la biopsia contemporánea muestra un cáncer, hacer inmediatamente la cirugía radical. Perfecto. Y la última pregunta que hay en el chat dice, conducta frente a los intercambos aórticos positivos, que creo que lo dijo recién, paran ahí, no siguen. Paramos, positivos paramos. Pero la controversia es que hay grupos que no lo mandan a biopsia contemporánea, pero como te digo, si es tumoral, es una metástasis a distancia. O sea, ¿qué sentido tiene sacar un pedazo de hígado, digamos? Claro, claro. No sé. Excelente. Bueno, ¿alguien quiere activar su micrófono y hacer alguna pregunta? Doctor Vega. Sí, doctor Vega. Sí, Richard, pregunta. ¿Se escucha? ¿Está el audio ahí? Sí, bueno. ¿Se escucha? Felicitaciones al doctor Nicolás Jaruffe, la verdad que una charla precisa, concisa y amena. Así que realmente muy agradable. Me gustó y creo que todo el auditorio lo ha disfrutado. Yo quería hacerle dos preguntas quizás un poco oblicuas con el tema, pero creo que son muy interesantes. Una vi que presentan un trabajo en forma conjunta con este extraordinario cirujano francés de una extraordinaria habilidad y experiencia, como es el doctor Brice Gayet, y luego observo en su video la utilización del bipolar, que utiliza mucho Brice Gayet. El común de los grupos quirúrgicos utiliza el Ultrasonic Surgical Aspirator, el Ligature, Ultracision, y Brice Gayet hace disecciones bellísimas con el bipolar. ¿Ustedes son un poco esa escuela? ¿Me puede usted, doctor, comentar algo de eso? ¿Cuál es su experiencia? ¿Y cuál sería el secreto? ¿Por qué Brice Gayet logra con ese bipolar simple, por así decirlo, esas disecciones tan elegantes y precisas? Esa es una pregunta. En el caso nuestro y en el equipo, sobre todo en la Universidad Católica, donde trabajé 20 años, adoptamos la cirugía laparoscópica copiando un poco los videos de Gayet. Y hoy en día yo no opero ningún hígado con laparoscopía sin un bipolar. El bipolar es un instrumento bastante noble, que es capaz de hacer muy buena coagulación. Ojo que no es tan bueno para el sangrado en sí. El bipolar es muy bueno para ir disecando e ir haciendo, se llama el shrinking, como achicando vasos o venas,
antes de que sangre. Cuando ya sangra es más complicado, pero la verdad es que el bipolar siempre lo usamos, siempre. En cirugía laparoscópica muy pocas veces, casi nunca hemos usado CUSA o otro tipo de instrumental más que el armónico y bipolar. En general es suficiente para hacer hepatectomía derecha, completa, donante vivo, etc. Y la otra pregunta, un poco que decía eso oblicua, en regiones como la de ustedes y el norte argentino también, donde la incidencia del cáncer de vesícula es seguramente más alta que en otras regiones del mundo, ¿cuál es su opinión al respecto de la conducta ante las litiasis vesiculares asintomáticas? ¿Cuál es la indicación a un paciente con litiasis vesicular asintomática? No, acá en Chile no hay ninguna discusión, la verdad. Aquí toda litiasis vesicular asintomática, asintomática, grande, chica, se opera, salvo que el paciente no sea candidato quirúrgico. Pero acá, prácticamente por ley, incluso hay una ley que se llama la Garantía Explícita de Salud, los GES, que partió hace varios años y que puede ser que esa ley haya hecho disminuir las tasas de cáncer de vesícula, porque en Chile claramente ha disminuido esto. Como les mostré, era la primera causa de muerte en mujeres, hoy ya es la segunda. Y la ley dice que en una población de riesgo, de edad entre 35 y 49 años, y tienen cálculo de la vesícula, da lo mismo si es sintomático o no, por ley tiene que estar operado en los próximos 3 meses. Y si no está operado, el paciente puede demandar al gobierno. Es una ley, es una garantía que tiene que cumplirse. Entonces, claro, eso ha hecho que muchos hospitales tienen tremendas listas de espera y que a veces quedan relegados a otra cirugía, pero los cálculos se operan todos, sintomático o asintomático. Pero yo entiendo que es por la condición particular de nuestro país que prácticamente no existe el cáncer de vesícula sin cálculo de la vesícula. Es decir, si yo opero y saco la vesícula, ya no, cáncer no vamos a tener. Entonces, yo sé que en otros lugares no vale este concepto de operarlo a todos. Muchas gracias, doctor Jarufe. Nosotros hacemos lo mismo aquí en el norte. No sé si ahí, Leandro, eres de Buenos Aires, ¿sí? No, hay que activar el micrófono. Hola, discúlpame. Sí, somos Sí. de Buenos Aires. ¿Cómo andas? ¿Y ustedes con la asintomática, cómo va? Sí, en general las superamos, sí. Pero bueno, no tenemos por ahí esa urgencia, ese apuro como por ahí pueden tener ustedes en el norte o en Chile, pero se operan. El concepto es que cálculo diagnosticado, la recomendación es operarlo. Sí. Muchas gracias a los dos, muchas gracias. Salud. Gracias. Hay un par de preguntas más en el chat. Dice Héctor Reynoso, dice, en el contexto de ser un hallazgo transoperatorio, vesícula en porcelana, y que en la ecografía no lo hayan precisado, en emergencia, ¿qué recomiendas? O sea, No, llega una vesícula porcelana que que no sabía que era porcelana. No, yo creo que ahí lo que hay que hacer es sacar la vesícula con todos los cuidados de no romperla, de que no haya salida de cálculo, de sacarla en una bolsa y esperar la biopsia diferida. ¿Por qué? Porque aunque yo sea experto en cirugía hepática y pueda hacer una resección extendida, no está tapificado ese paciente. Ese paciente no tiene ni siquiera un escáner. Así que no Claro. conviene hacer cirugía radical sin antes tenerlo bien tapificado. Perfecto. Y el doctor Eduardo Murguía dice, si reseca los puertos. Sí, De eso alguna manera. también hay trabajo en pro y en contra, pero en general hoy en día, de nuevo, es muy importante preguntarle al cirujano que operó la vesícula los detalles del protocolo operatorio. Porque si él dice que la vesícula no se le rompió nunca, la metió en una bolsa, la sacó por una bolsita para afuera, no hay para qué resecar ningún puerto. Distinto a la vesícula que se rompió, que no actuó con bolsa, que tiene un T3, por ejemplo, a lo mejor sí es recomendable sacar por lo menos el puerto por donde salió la vesícula. Hay que verlo caso a caso. Y yo hago Doctor, una pregunta. Sí, no sé qué pregunta. Mi pregunta es,
o sea, por lo general un cirujano opera la vesícula y lo deriva cuando tiene la biopsia. Y el interrogatorio a ese cirujano de cómo fue la cirugía, la primera cirugía de ese paciente es importante. Ahora, ¿cómo hacen para llevar el registro? ¿Tienen algún archivo grabado o simplemente con el protocolo quirúrgico para que se acuerden? No sé si operó 30 cirugías de vesícula ese mes, ¿cómo hace para saber cómo fue cada una? ¿O está todo protocolizado, siempre sacan en bolsa, siempre toman como que tiene cáncer? No, bueno, lo que queda registrado es el protocolo operatorio, que se supone que uno, por muchas vesículas que opere, cada una tiene que escribir el protocolo, ojalá no sea un copy-paste y sea lo que realmente ocurrió en la cirugía. Perfecto. Pero la recomendación que damos nosotros acá en Chile a nuestros residentes y a los cirujanos, porque acá todo el mundo opera vesícula. Es tan frecuente, y con esto de la ley que les decía yo del gobierno, de que estamos obligados a operarla, hay mucha lista de espera, pero la recomendación es que siempre se use una bolsa. Si no hay bolsa, porque es cara, el Endovac tiene un costo, un guante. Un guante también sirve, se pone adentro de la vesícula y se extrae bajo guante, pero esa es la recomendación. La recomendación es evitar romper la vesícula, si hay que puncionarla, siempre con técnica, tratando de evitar este derrame, etcétera, etcétera. Excelente. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer una pregunta. Marito, Leandro, ¿quieren hacer un comentario Le voy a hacer final? una última pregunta, ya que vamos, ya que está. Sí. Con respecto al approach laparoscópico, si a vos te llega, no sé si incidental, pero vos tenés un paciente que está amarillo, que está ictérico y suponés obviamente que hay compromiso de la vía biliar. ¿Eso te limita en algo el abordaje que vas a hacer laparoscópico o lo harías abierto o cómo lo pensás eso? Bueno, ese paciente hay que hacerle el estudio preoperatorio, por supuesto, y con una imagen, un escáner y eventualmente una colangioresonancia también para ver por qué está amarillo, donde si tiene obstrucción. La ictericia es bastante frecuente en el cáncer de vesícula por invasión de los cánceres del bacinete hacia el hepático común, que simulan mucho a los Klatskin. Y ese tipo de paciente, hoy por hoy, yo lo haría abierto, que son pacientes que uno dice, pero si va a estar pegado a la vía biliar, pero la verdad es que no es así. El cáncer de vesícula, cuando invade la vía biliar, es una invasión que es bastante desmoplásica, por decirlo de alguna manera, con mucha fibrosis alrededor, que no es tan fácil de separar del resto de la estructura del pedículo, de la arteria hepática, de la porta. Hay trabajos que, bueno, yo les mostré ahí uno de los casos con Gayet que hicimos resección de vía biliar, pero esos fueron incidentales, es decir, el tumor que el patólogo dice, ojo que el borde del conducto cístico está positivo. Entonces ahí uno ya tiene que ir a sacar la vía biliar para conseguir el R0, pero una vía biliar que está, entre comillas, sana, no dilatada. Pero cuando el cáncer de vesícula invade la vía biliar, la invasión es bastante potente y probablemente se va a poder hacer por laparoscopía. Yo he visto operar Klatskin por laparoscopía con robot, los coreanos, pero en nuestra experiencia hoy en día, yo ese tipo de casos lo haría abierto. Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias. Bueno, la verdad, doctor, estamos muy agradecidos. Ha sido excelente su presentación, muy clara. También es un placer tenernos a Leandro acá participando. Bueno, no sé si queda alguna pregunta, Juan, para ir cerrando. No, yo quiero, no sé, creo que nadie más tiene preguntas, si no activen los micrófonos ahora, en el momento. Creo que, bueno, ha sido una charla espectacular, muy simple, un tema difícil, y la verdad que muy bien expuesto y con algunas preguntas interesantes. Así que, bueno, ha sido una horita muy productiva. Muchas gracias, doctor Jarufe. Muchas gracias, doctor Jarufe. Muchas Gracias. gracias, Leandro. Gracias por la Bueno, invitación. Encantado. Ya, hasta luego. Chao. Ya, hasta luego. excelente. Diego Gracias. Agustín. No, Si me no disculpan, sé ¿les si. puedo hacer una preguntita? Sí, Sí, con eso cerramos. Sí. Doctor Jaruf, Sí. si no le molesta,
Quisiera ver esa diapositiva donde usted compara el T2 y el T3, incidental y no incidental, porque me da la sensación que las curvas son al revés. El T2 me da la sensación que el no incidental tiene mejor sobrevida, pero el incidental del T3 pareciera que tiene mejor sobrevida. Si encuentro la diapositiva. Ya, Mira el trabajo que usted citó del 2018. de acuerdo. Un poco más abajo me parece que dice 2018. Sí, estaba más abajo. Este. Abajo. No, está más arriba, a ver. Este tiene que ver con spillage. Este 1. No encuentro cuál es el... Era línea llena roja y verde y después punteada roja y verde. Si no es molestia, si no lo dejamos ahí no hay problema. No, encantado, pero será este, ¿no? No, este es de... Porque me llamó la atención justamente esto. Ese fue. Este 2015. puede ser. No, 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 no. Claro. En color era Ese. Este. Ese dice 2018. Claro, a ver, dice el... Usted ve que ahí en línea punteada en rojo sí, es la sobrevida del T3 incidental. Y en línea punteada en azul es la sobrevida del T3 no incidental. Pareciera que el T3 no incidental tiene una sobrevida peor, por lo menos hasta los 36 meses, que el incidental. Al revés que el T2. claro, eso es correcto. El T3 no incidental, en general, es el paciente que debuta con masa y tiene el pronóstico más malo que aquel que no tiene masa y que después el patólogo informa un T3. Por lo tanto, es correcto que viven menos. En el T2 es interesante porque acá cambia el orden de la curva porque el T2 no incidental, pero este es un T2B, como dice el título acá. Es decir, es un T2 con compromiso del lecho hepático. Y eso es lo que estábamos comentando de que cuando es un T2B es mejor que no sea incidental. Lo que pasa es que es difícil de diagnosticar. Pero si yo tengo un T2B con compromiso del lecho hepático, le hago una colistectomía y tiene compromiso del lecho hepático, espero un mes y lo opero de nuevo, eso tiene más mal pronóstico que si yo le hubiese hecho el lecho hepático inmediatamente. No sé si se entiende. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Ahora sí, doctor Jarufe, lo dejamos libre. Muchísimas Muchas gracias. gracias por todo. Y bueno, nos estaremos viendo en el próximo encuentro. Ya, hasta luego. Encantado, gracias. Chao, que estén bien. Saludos, hasta luego. Chao.